Adiós a las pilas con esto que te voy a presentar hoy. Hace un tiempo en el canal mostramos el unboxing y la review de este gamepad. Es el Carbon Black de la serie X o S de Xbox, inalámbrico. Y bueno, pues lleva 2 pilas AA, como en su momento les comenté. Yo que no soy un jugador asiduo, si acaso jugaré unas 3 horas por semana, pues muy poco tiempo después me pidió reemplazo de pilas. Y la molestia que esto supone ir a comprar pilas porque no siempre tenemos en casa, o el gasto a tu bolsillo. Entonces me di a la tarea de buscar y encontré esto que antes se conocía como juega y carga o carga y juega, y ya les explicaré por qué la ambigüedad del nombre, pero no es más que una batería recargable con su cable para que puedas incluirlo en tu gamepad, ya no uses pilas y cada vez que se descargue pues lo conectas y mientras juegas se está cargando o viceversa. Vamos a ver el unboxing y regresando te cuento algunas cositas de esta batería recargable o carga y juega. Bien, vamos a abrir esto que acaba de llegar. Una batería recargable más cable USB-C, lo que antiguamente se conocía como carga y juega o juega y carga. En mi caso va a ser carga y juega porque no tengo consola, entonces cargo primero la batería y luego me pongo a jugar. Si tuviera consola, conectado a la consola, puedo jugar mientras estoy cargando. De cualquier manera, es una batería recargable que va a sustituir las pilas de mi mando o control de Xbox Series X o S. Deslizamos y enseguida aparece la batería. Es como si fueran 2 pilas AA juntas, recargables. Y el cable, que son casi 3 metros de largo, USB a USB-C. Más instructivos, papelitos. Sí, ven lo que les decía. Se conecta en la parte trasera del control y se conecta directo a la consola o a la computadora en caso de que vayamos a jugar en PC. Ahí está, esto es todo lo que trae. Y bien, aquí tengo mi mando, mi control remoto del Xbox Series X en este caso, pero funciona tanto como para la serie X, S o Xbox One. Los recientes controles, que por cierto le acabo de cambiar las baterías. Yo que no soy un jugador asiduo, me duraron como unos 2 meses aproximadamente, jugando de vez en cuando. Bien. Lo único que vamos a hacer es conectarlo con esta parte hacia acá y empujamos. Listo. Ponemos la tapa y ya está. Aquí tenemos el cable ya conectado a la fuente de alimentación y lo colocamos aquí. Se siente enseguida que el control vibra, el mando vibra, o sea que ya está cargando. Ahora, cuando termina de cargar, eso es lo complicado. Tal vez conectándolo a la compu. Si lo conectan a la consola, en la misma consola les dice el porcentaje de batería que tiene. Pero en mi caso, yo no uso consola. ¿Cómo sé que ya terminó de cargar? Pues tal vez tenga que hacer este mismo proceso en la computadora. Les decía que el nombre es ambiguo porque juega y carga
fue pensado precisamente porque el gamepad está conectado a la consola, a Xbox en este caso, y mientras estás jugando se va cargando. Pero en mi caso, que juego los juegos de Game Pass por medio del Fire TV, cualquier versión, en este caso estoy usando el Fire TV Cube, pero en cualquier versión del Fire TV pueden acceder a los juegos de Xbox de Game Pass. En mi caso, que no está conectado directamente a un dispositivo físico como es la consola, entonces tengo primero que cargar la batería para poder jugar, por eso sería carga y juega en el orden correcto. Pero de cualquier manera, esta batería ayuda muchísimo y es muy ecológico, ya que nos va a permitir ya no usar pilas, no gastar e invertir en pilas. Y bueno, pues solo quedaría el dilema de cuánto tengo de batería o cuánto tiempo lo voy a cargar. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, miren, hay una aplicación que ya les mostré cuando hablábamos del Gamepad, que se llama Accesorios de Xbox, que usted puede instalar en su Windows, en su computadora con Windows, y ahí puede acceder a todo lo que es la administración del Gamepad, del mando de Xbox. Pero cuando usted lo conecta ahí, aunque dice nivel de batería, solo dice conectado, no te dice el nivel de batería. ¿Cuál es la opción para saber el nivel de batería, cuánto tiene de carga en mi Gamepad? Lo que tienen que hacer es, si ya lo tenían agregado en Bluetooth, lo primero que tienen que hacer es eliminarlo, porque se queda el histórico de la última vez que lo usaron. Elimínenlo de su computadora como dispositivo Bluetooth, vuélvanlo a agregar como dispositivo Bluetooth y ahí les va a aparecer el nivel de batería. Esto puede ser un poco complejo o molesto al principio, pero cuando ustedes ya saben qué tiempo dura cargándose su Gamepad, o en este caso esta batería recargable, pues ya solo lo dejan el tiempo ese que ustedes ya le han calculado y listo, no tiene ninguna complicación. Eso es en el caso mío, que juego los juegos de Game Pass de Xbox por medio de otro dispositivo que no es consola, en mi caso Fire TV Cube, pero pueden usarlo para jugar los juegos de Xbox en cualquier versión del Fire TV. Por eso, en próximos videos les voy a enseñar cómo acceder a estos juegos, a Game Pass, a través de un Fire TV. En mi caso es Fire TV Cube, pero como les digo, en cualquier versión de Fire TV, y ustedes pueden disfrutar de estos juegos de manera remota a través de este dispositivo de Amazon. Espero que este video te haya servido, te haya gustado. Si es así, da un like y comparte. Y te espero en otros videos de domótica y tecnología. Y en esta serie de videojuegos hay mucho más que puedo compartirte. Hasta luego.